María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, la Virgen María les guarde siempre. Bienvenidos a mi programa, La Buena Nueva, con su servidor el Padre Bernardo Moncada. Para hoy martes 1 de septiembre. Con mucha alegría hemos iniciado este mes dedicado a la Sagrada Escritura, septiembre, el mes de la Biblia. Hoy la Iglesia Católica también celebra la feria litúrgica de San Gil. Le pedimos al Señor que nos dé discernimiento y yo los invito a que escuchemos la buena nueva. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo Jesús bajó a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente. Se quedaban asombrados de su doctrina porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio inmundo y se puso a gritar a voces: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo intimó: cierra la boca y sal. El demonio tiró al hombre por tierra en medio de la gente, pero salió sin hacerle daño. Todos comentaban estupefactos: ¿qué tiene su palabra? Da órdenes con autoridad y poder a los espíritus inmundos y salen. Noticias de él iban llegando a todos los lugares de la comarca. Palabra del Señor. Mis hermanos y mis hermanas, qué alegrías para nosotros escuchar la palabra de Dios, el Santo Evangelio, la buena nueva para este martes 1 de septiembre. Con mucha alegría recibimos este mes dedicado a la Biblia. Y qué mejor, mis hermanos, que meditar la palabra del Señor en este su programa, La Buena Nueva, donde día a día vamos haciendo una iluminación del Evangelio propuesto por la Santa Iglesia Católica en su liturgia diaria. Hoy la Iglesia Católica, para este martes 1 de septiembre, nos ha permitido escuchar una perícopa tomada del Evangelio de San Lucas. Recordemos que a partir de ayer iniciamos a escuchar el Evangelio de San Lucas. Y esta lectura del Evangelio de San Lucas nos va a acompañar hasta el final del tiempo ordinario. Recordemos, sábado 28 de noviembre, porque ya inicia después, mis hermanos, pues el ciclo B con el Adviento, preparándonos también para la Navidad. Así que esto es importantísimo porque este Evangelio nos va a acompañar a nosotros, se lo repito, en lo que queda del tiempo ordinario. Vamos a ubicarnos un poco en el Evangelio de San Lucas. El día de ayer escuchamos el ministerio de Jesús en Galilea, cómo nuestro Señor y Salvador Jesucristo llega a Galilea, pasa a Nazaret, entra en la sinagoga, predica la palabra del Señor. Al principio lo admiraban, pero después ya era un rechazo total y querían llevar al Señor a la muerte, y de ahí inicia una persecución hasta llevar al Señor Jesucristo a la cruz del Calvario. Este Evangelio de San Lucas tiene 24 capítulos. Este Evangelio de San Lucas fue escrito por el mismo autor, escúcheme muy bien, que escribe el libro de los Hechos de los Apóstoles y el Evangelio de San Lucas, que era un médico pagano, es decir, no judío, griego, evangelizado por San Pablo, que hacía parte del equipo misionero de este grande santo del apóstol San Pablo. Este Evangelio de Lucas, mis hermanos y mis hermanas, fue escrito sobre el año 80 después de Cristo, para personas que no hacían parte de el pueblo de Israel, es decir, que habían nacido reconocidos como paganos, pero que habían aceptado la fe en Cristo Jesús nuestro Señor. Por esa razón es que el Evangelio de San Lucas le dedica también
este evangelio a un hombre llamado Teófilo, que es el amado por Dios o el amigo de Dios. Y es importante, mis hermanos, porque a partir de ayer iniciamos a escuchar el capítulo 4, versículo 16 en adelante, y vamos a ir desarrollando este evangelio a lo largo de lo que queda el tiempo ordinario. Algunos dirán, Padre, ¿y por qué a partir del capítulo 4, versículo 16? Porque los otros capítulos, el 1 al 4, lo escuchamos nosotros al inicio de este ciclo en el tiempo de Navidad, mis hermanos y mis hermanas. Así que nosotros vamos a aprender mucho de este santo evangelio, del evangelio de San Lucas. Ahora, mis hermanos, este evangelio es conocido como el evangelio de la misericordia. Siempre muestra la misericordia de Dios. Una de las facetas importantes que siempre muestra el evangelista Lucas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo es que siempre lo muestra en continua oración. Y esta oración le da un poder al Señor, una autoridad sobre la enfermedad y sobre los demonios, como lo vemos en el día de hoy. Ahora, mis hermanos, entremos a esta perícopa que hemos escuchado. Jesús enseña en Cafarnaún y cura a un endemoniado. Recordemos, como se lo decía, el Señor viene de un rechazo en su propio pueblo, en Nazaret. Aunque el Señor nació en Belén, vivió en Egipto, se crió y se educó en Nazaret y le llamaban el Nazareno. Entonces, nuestro Señor Jesucristo fue rechazado en medio de su pueblo, y el Señor mismo dijo que ningún profeta es bien recibido en su propia patria. Lo querían matar, lo querían botar por un peñasco. Después de eso, el Señor Jesucristo sale pasando en medio de ellos y se marcha y llega a Cafarnaún. Por eso inicia hoy el versículo 31. Bajó a Cafarnaún. ¿Y qué va a hacer el Señor allí? Vea qué interesante que el Señor en la sinagoga de Nazaret había prometido varias cosas. Cuando dijo que el Espíritu de Dios está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva, es decir, predicar la palabra de Dios. Lo ha enviado a proclamar la libertad a los cautivos, devolver la vista a los ciegos y la libertad a los oprimidos. Y el Señor va a iniciar con la predicación de la palabra, como se había comprometido en aquel discurso inaugural de su ministerio en la sinagoga de Nazaret. Allí en Cafarnaún, el Señor va a hacer dos cosas fundamentales: predica y libera. Después vamos a ver que el Señor predica y sana. Después vamos a ver que el Señor predica y ora. Y esto es importantísimo porque es como un juego que nos enseña a nosotros el evangelista San Lucas, que nos lleva a descubrir las diferentes facetas de nuestro Señor: el Cristo sanador, el Cristo liberador, el Cristo orante, el Cristo predicador, aquel que anuncia el reino de Dios a través de la palabra. Vamos a enfocarnos un momento en esta sinagoga de Cafarnaún. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo, después de salir de su patria, va a Cafarnaún, donde había puesto el Señor, o va a poner su sede, y desde allí el Señor va a extender el reino de los cielos. Y Cafarnaún es una ciudad de Galilea, igual que Nazaret. Los sábados les enseñaba. Yo les expliqué el día de ayer que los sábados es el día en que se reunían los judíos por el Shabbat, porque Dios creó el mundo en 6 días y en el séptimo día descansó. Antes de la resurrección, el Señor siempre se reúne los sábados, pero después de la resurrección, el Señor inicia a reunirse el día en que resucitó, el primer día de la semana, o lo que la Iglesia Católica llama el domingo, el Dominus Dei, el día del Señor. Sin embargo, recordemos, antes del misterio pascual de Cristo, el Señor siempre se reúne el día santo, el día sagrado para los judíos. Es el día sábado. Y entonces dice que los sábados le enseñaba el Señor al pueblo. Quedaban asombrados de su doctrina porque hablaba con autoridad. Y eso es importante, esta palabra, porque después van a comparar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, sobre todo del Evangelio de San Marcos. Dice que habla con autoridad y no como los escribas. San Marcos capítulo 1, versículo 22. ¿Quiénes eran los escribas? Los que tenían la autorización.
¿Y qué tiene nuestro Señor? La autoridad. Habla con autoridad. ¿Y quién le da la autoridad a nuestro Señor? Por su Padre, que fue el que lo envió y lo acompaña, lo cuida y pues lógicamente que avala su ministerio a través de las obras de poder que se realizan a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces el Señor hablaba con autoridad, una palabra poderosa. Ya lo va a decir al final el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 24, cuando nosotros encontramos la parte, la perícopa de los discípulos de Maús. Y los discípulos de Maús están hablando, mis hermanos y mis hermanas, y entonces uno llamado Cleofás le dice al otro que Jesús hablaba con autoridad, tanto que estaba ardiendo el corazón, dice el versículo 32. Se dijeron uno a otro, ¿no estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? Y esto es supremamente importante porque la palabra del Señor es una palabra con autoridad. También fue la respuesta que le dio Cleofás a nuestro Señor y Salvador Jesucristo cuando le preguntaba el Señor que qué cosas iban discutiendo por el camino. Entonces dijo Cleofás en el versículo 19, lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y delante del pueblo. Es decir, la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, una palabra con poder, una palabra contundente, una palabra que entraba a lo más profundo de las mentes y los corazones de todo aquel que lo escuchaba, y el pueblo quedaba asombrado de su doctrina porque hablaba con autoridad, no como los escribas, diría el Evangelio de San Marcos, y los escribas tenían la autorización. Entonces, allí en la sinagoga, el Señor va a realizar un exorcismo, y esto es importantísimo, mis hermanos, que nosotros lo entendamos. Dice que había en la sinagoga un hombre que tenía el espíritu de un demonio inmundo. Y eso es importante porque el Señor dentro de la sinagoga, hoy podemos decirlo de esta manera, dentro de la iglesia va a expulsar al diablo y sale de la iglesia para sanar a los enfermos. Pero dentro de la iglesia, lo primero que el Señor hace es vencer a el enemigo mayor, porque venciendo el enemigo mayor se puede vencer a cualquier otro enemigo. Entonces vea qué interesante esto. Al final del capítulo 4 del Evangelio de San Lucas, versículo del 1 al 13, nosotros encontramos las tentaciones que el Señor sufre en el desierto. Mateo también nos lo presenta en el capítulo 4 de su Evangelio. En el desierto el Señor vence al demonio personalmente. Ya conocemos las tentaciones que le brindó el demonio, que el demonio ataca a través del poder, a través del querer y a través del tener. Entonces lo tienta el demonio y nuestro Señor vence al enemigo, pero a solas. Aquí en la sinagoga lo va a vencer públicamente, y esto es interesantísimo porque así inicia nuestro Señor y Salvador Jesucristo su ministerio, venciendo al enemigo mayor, que es el diablo y Satanás, que Dios lo ate y lo reprenda, porque venciendo al enemigo mayor se puede vencer a cualquier otro enemigo. Sin embargo, a nosotros la Biblia nos dice que había un hombre que tenía el espíritu de un demonio inmundo. Y es interesante porque no dice cómo este hombre llegó a estar poseído por un demonio inmundo. Sin embargo, sí nos dice que es un demonio inmundo. Recordemos que cuando hablamos de demonios, hablamos de dos clases, o el demonio ataca a través de dos maneras. Escúchenme muy bien, a través del mundo y a través de la carne. Son tres enemigos los que tiene el alma: la carne, el mundo y el diablo. Pero el diablo ataca a través de la carne y a través del mundo. Cuando el diablo ataca a través de la carne se llama espíritu impuro. Cuando ustedes escuchan esta expresión del evangelio, espíritu impuro, y usted va al griego, se pronuncia una palabra bastante interesante. Se dice porneia, la raíz de la impureza, porneia, que es de donde deriva la palabra porno, que no necesito explicar esa palabra en este mundo contemporáneo. Sin embargo, cuando el demonio ataca a través de la carne, a través de la sexualidad, de los sentidos, de los sentimientos, a través de la propia humanidad,
este demonio se conoce como un demonio impuro, un espíritu impuro que ataca a través de la impureza, porneia, y por ahí entra a atacar al hombre. En este caso no, en este caso el espíritu era un espíritu inmundo, ataca a través del mundo, a través del poder, a través del tener, y eso es importantísimo, no tanto del querer, porque el querer es el demonio de porneia, pero sí a través del poder y a través de el tener. Y eso es interesantísimo, mis hermanos y mis hermanas, porque quién sabe este pobre hombre a qué se había entregado, tal vez a las banalidades del mundo, tal vez a darle rienda suelta a el poder descontrolado, porque el demonio siempre quiere atacar a aquellos que tienen algún tipo de poder, porque sabe que atacando a una persona que tiene algún tipo de poder puede atacar a todos los que estén debajo de ese poder. Y hay gente que ejerce el poder de una manera despótica, sin importar lo que piensen o lo que sientan los demás. Y también puede atacar a través del tener, de la avaricia, el poder y el tener, espíritu inmundo. ¿Este hombre qué había hecho? No lo sé. La Biblia no lo dice. Lo que sí dice es que estaba poseído. La Biblia desde el Evangelio de Marcos dice lo siguiente: había precisamente en su sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo. Aquí dice en el Evangelio de San Lucas: había en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de un demonio inmundo, y este espíritu a través del hombre se pone a gritar a grandes voces: ah, ¿qué tenemos nosotros contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres tú, el Santo de Dios. Qué interesante este diálogo o estas palabras que está teniendo este espíritu inmundo. Se acerca a Jesús y lo llama por su nombre. De los pocos seres que en la Biblia llama a Jesús por su nombre, aparece este ser. Que Dios lo ate y lo reprenda. Y le dice a Jesús: ¿qué tenemos nosotros contigo? Nada, no tiene nada con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso lo dice el exorcismo. Cuando en el exorcismo se reprende al diablo: nada tiene el Señor contigo, nada tiene la iglesia contigo. Así que vete, demonio, de este cuerpo, de esta persona. ¿Qué tenemos nosotros contigo? Nada. Pero le dice algo importante: sé quién eres tú. El demonio conoce a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso es que no tiene salvación, porque supo a quién abandonó. Hay gente que ora por la conversión del diablo, y eso es una herejía que se llama la apocalistasía. Ya el diablo no tiene conversión, no tiene salvación, porque es supremamente inteligente, supremamente libre, y en su inteligencia, en su libertad, sabía a quién estaba abandonando, y por eso no hay vuelta atrás. Mis hermanos y mis hermanas, sé quién eres tú. ¿Saben cómo lo llama? El Santo de Dios. Vea qué interesante esto. El demonio llama a Jesús el Santo de Dios, el Hijo de Dios, el que tenía que venir. De diferente manera lo llama, pero no lo llama de una manera, no lo llama Señor. ¿Saben por qué? Porque que Jesús sea el Hijo de Dios, el Mesías, el ungido, el que había de venir, el diablo no lo puede cambiar, porque las cosas son así. Lo que sí puede cambiar es quién es su Señor. Ahora la pregunta es: ¿quién es nuestro Señor? Ojalá que nosotros digamos: mi Señor es Jesús de Nazaret, mi Redentor. Pero se me enchina la piel cuando hay gente que dice: Padre, es que yo adoro a la Santa Muerte. Está haciendo de la muerte su Señor, su Dios, y por eso es que lo adora. Vea que el demonio sabe quién es nuestro Señor, lo llama el Santo de Dios, pero no lo reconoce como el Señor. Ojalá que hoy nosotros lo reconozcamos como el Señor, y para reconocer a Jesús como el Señor tenemos que renunciar a los enemigos del alma, a la carne, al mundo y al diablo, y reconocerlo como nuestro Dios y como nuestro Salvador. En este caso, este ser, este espíritu inmundo, le dice que Él es el Santo de Dios, pero a Jesús no le importa. Delante de Jesús no hay lo que se conoce como el combate espiritual, que lo tenemos nosotros en la Iglesia Católica, peleando contra las fuerzas del mal. No, el Señor, una sola palabra, Mateo 18:16, una sola palabra, y expulsaba a los demonios. El Señor Jesucristo entonces lo ordenó diciendo: cállate y sal de él. Y el demonio, arrojándole en medio, salió de él,
sin hacerle ningún daño. Es decir, el Señor obró un exorcismo. Vea qué interesante estos 5 palabras. Cállate y sal de él. E inmediatamente salió este demonio inmundo, sin hacerle ningún tipo de daño. Quedaron todos asombrados y se decían unos a otros: ¿qué palabra es esta? Una palabra con autoridad. Manda con autoridad y el poder a los espíritus inmundos y salen. Su fama se extendió por toda aquella región. Y donde la fama de Jesús se va extendiendo, el Señor se va haciendo famoso, y el Señor, al hacerse famoso, empiezan las multitudes detrás de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso lo vamos a ver de ahí en adelante, como el Señor con sus apóstoles va a empezar a obrar signos, prodigios, milagros, portentos a través de una palabra poderosa, porque el Señor se había comprometido a predicar, a anunciar la buena nueva, una palabra poderosa que llegaba a lo más profundo de la mente y los corazones de los hombres. Pero también se había comprometido el Señor a sanar interiormente, a sanar físicamente y sobre todo a sanar espiritualmente, a expulsar los demonios. E inicia el Señor el ministerio expulsando a un demonio. Después lo vamos a ver, que el Señor este mismo poder se lo va a entregar a sus apóstoles, a la iglesia, y la iglesia sigue ejerciendo este poder hasta el día de hoy, de predicar, de sanar y de liberar en el nombre de Jesús. Y tenemos que hacerlo a través del corazón inmaculado de nuestra Madre Santa, de la Santísima Virgen María, la Madre de Dios y la Madre de la Iglesia. Pidámosle a nuestra Madre que por su intercesión los deseos de nuestro corazón se hagan realidad y que podamos predicar y llevar la sanación y la liberación en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, yo los invito a que hagamos oración. Te bendecimos, Padre, porque en Cristo Jesús, tu Hijo, nos mostraste que sí es posible ser hombres libres, desposeídos del pecado, del enemigo, señores de nuestro destino, hermanos de los demás y solidarios con el que sufre. Ayúdanos a continuar su misión liberadora a través del corazón inmaculado de la Virgen María. Amén. Mis hermanos y mis hermanas, hemos llegado al final de este programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada para hoy martes 1 de septiembre. Mis hermanos, recuerden que iniciamos el mes de la Biblia. Este mes es un mes dedicado a la Sagrada Escritura. Ojalá que la podamos leer, o al menos el Nuevo Testamento, al menos los 4 evangelios. Mis hermanos, sentémonos en familia a leer la Sagrada Escritura en este mes, el mes de septiembre. Mis hermanos y mis hermanas, ahora yo les quiero hablar a su corazón. Bueno, vengo haciéndolo desde que iniciamos este programa, pero quiero acudir a su generosidad. Recuerden, hermanos, que para extender el reino de los cielos necesitamos de su ayuda, de grabar programas, de hacer todo lo técnico. Por eso, recuerden la campaña $1 para la evangelización. Sobre todo en este mes de septiembre, queremos, mis hermanos, hacer cosas diferentes para el Señor. Tal vez un curso bíblico, tal vez hacer algo, mis hermanos, para extender el conocimiento de la palabra, pero necesitamos de su ayuda. Únanse a nuestra campaña $1 para la evangelización. Lo pueden dar a través de cualquier manera que aparece en la pantalla, en la descripción del video, a través de PayPal, cuentas bancarias, lo que ustedes necesiten, ahí lo pueden enviar. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, yo les digo, ese dinerito se utiliza para la producción de programas evangelizadores, llevar la evangelización a través de las redes sociales, de los medios de comunicación social. También les recuerdo, mis hermanos y mis hermanas, es importante que estén suscritos al canal. Si donde dice suscribirse está en rojo,
es porque usted no se ha suscrito. Por favor, suscríbase al canal de YouTube y comparta con sus familiares y amigos. Vean, nos faltan 3.000 personas para llegar a 300.000, que es una gran bendición poder hacerlo, pero necesitamos de su suscripción y que usted comparta este canal con sus familiares y con sus amigos. Y por último, mis hermanos, recuerden visitar mi página oficial www.padrebernardomoncada.com. Allí encontrarán una tiendita religiosa donde encuentran las Biblias. Este mes, la Biblia carismática. Compren la Biblia carismática a través de la página o llamen a través de este WhatsApp de la Librería Ángel para que usted pueda obtener su Biblia carismática. No solamente pueda leer la Biblia, sino que pueda aprender acerca de esta bendita renovación carismática, acerca de el Espíritu Santo, mis hermanos y mis hermanas. Y ahí en esa Biblia están todas las explicaciones que ustedes quieran. A través de esta Biblia, ustedes pueden aprender qué es ser un verdadero carismático. Así que se las propongo. La pueden comprar en mi página www.padrebernardomoncada.com o a través de este número de WhatsApp de la Librería Ángel. Ahora, mis hermanos, yo me despido impartiendo la bendición. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.